en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Tardes. Estamos empezando acá este nuevo programa de El Tercer Ojo por Ecomedios AM 1220. Acá estoy solito, me ven solito porque Eduardo está en camino, está llegando desde Pilar, así que en la segunda media hora vamos a tenerlo para que nos cuente una parte de alguno de sus viajes. Y Oscar no sabemos, dijo que iba al dentista y tenía turno hace una hora, así que debería también tener que estar llegando, pero bueno, voy a arrancar acá solito. Estamos por Ecomedios acá con Fede Politi en la producción, operador Gerardo Subirana. Como todos los miércoles, acá Oscar nos diría que es el mejor día de la semana porque ya quedan 2 para el finde, y acá estamos teniendo ya, extrañando los findes cortos que tuvimos 2 semanas seguidas. Y ya que estoy solito, me doy el placer de tener 2 entrevistados hoy, porque en realidad quien estaba previsto, si ustedes vieron las redes, era Fermín de la Serna, el autor de este hermoso libro, ahí está, Cristina Rebelde del Perú, editado por La Conjura, y hoy le mando un mensaje al editor de La Conjura, Patricio Cero, con la publicidad, que él vino el año pasado acá a hablar de la editorial, y le dije, ¿no querés venir y dialogamos un poquito? Porque es como algo raro, ¿qué pasó primero? Si el libro, y recién en el cafecito me enteré de cosas muy lindas que ahora los van a poder disfrutar ustedes ambos, así que acá estamos con Fermín y con Pato. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. No, Todo por bien, favor, un placer. por recibirnos, como siempre. Un placer. La excusa es hablar en paralelo, vamos a ir hablando del libro, que es una novedad del mes de marzo de este año, y de la peli que se está estrenando en 2 semanas en varias salas de cines a partir de 2 semanas. Una es El Gomón, así que vamos a ir hablando un poquito de cada cosa. Primero vamos a presentar. Patricio ya es amigo de la casa, es el editor de La Conjura, y me voy a meter en el breve CV de Fermín de la Serna para contarles que Fermín, además de ser escritor y ser director de cine, que es por las 2 cosas con las que va a venir acá, ¿qué pasó? Es guionista, es productor audiovisual, con una trayectoria que abarca cine, medios inmersivos y periodismo cultural. Fue guionista de 21, La Mujer, premiado en el Festival de Sao Paulo. Dirigió los cortos La Entrevista y El Placer, ambos con recorrido internacional y múltiples premios. Y como documentalista, Amantes en el Cine es su ópera prima. En el cielo. Perdón, en el cine. Pero también soy Amantes en el Cine. Ahí está, Amantes en el Cine, claro. Bueno, contanos, Fermín, ¿cómo nace Amantes en el Cielo, que se va a estrenar en el cine, y Cristina Rebelde del Perú, que ya la editó, esta hermosa tapa, que además, ya esta tapa que yo decía, ¿por qué? No, espera, ahí. ¿Por qué es esta tapa? Ya me la spoileaste en el cafecito, pero contanos, dale. Bueno, primero empecé con un viaje por el Amazonas, el 2020, un viaje con un amigo, la verdad que fuimos a pasear, y ahí, como todo documentalista, me llevé una grabadorcita, un pequeño micrófono, una camarita reflex y una camarita 360, porque en ese momento yo estaba con una productora de realidad virtual y tenía acceso a esas camaritas. Entonces me llevé una, que es una camarita muy linda, porque la puedes dejar en cualquier lado y registrar cosas medio escondido. O sea, tu yo profesional no lo dejaste, vos estabas buscando algo, no sabemos qué, pero el yo profesional ya te acuestas, por las dudas. Sí, yo creo que me estuve preparando para hacer, o sea, yo hice dos cortometrajes, que se llamaron La Entrevista, el primero, y el otro El Placer, y siempre sabía que quería hacer un largo. La verdad que era una búsqueda en la vida. Creo que me preparé mucho tiempo para hacer esta peli.
Y entonces sabía que estaba en búsqueda de algo. No sabía que iba a aparecer en ese barco o en esos barcos y en el Amazonas. La verdad que no tenía la menor idea que iba a aparecer ahí. Pero cuando uno está con esa búsqueda, Claro. las cosas Es aparecen. bueno tener el material a mano para poder... Exactamente. Y entonces viajé en el 2020 con mi amigo Fidel y nos tomamos este barco. Llegamos primero a Lima y de ahí empezamos a subir en micro hasta llegar a Pucallpa. Y de Pucallpa nos tomamos un barco que va por los ríos del Amazonas hasta llegar a Iquitos. En ese viaje, los primeros días yo me fanaticé con el barco en sí. Un barco que cualquier persona que viaja puede tomarse, un barco que te dio miedo. Era un barco carguero, un barco muy grande que llevaba animales, llevaba vacas, llevaba pollos, llevaba colchones, llevaba cocinas prefabricadas, mouse, ¿Cómo terminaste arriba de ese barco muchísimas carguero? cosas. Hay dos tipos de barco, el barco que va rápido por el Amazonas, que dura 1 día y medio, y el barco largo, que son 7 días. Wow. Esos 7 días son para la gente que en general no tiene la plata para poder viajar en los otros barcos. Pero además... Pero de ninguno ser- de ambos barcos son turísticos, digamos. Vos podés ir en cualquiera de los barcos, sí. No, sí. está bien, pero no es el clásico turismo que uno No. acostumbre a decir, ay, es el barquito que te hace recorrer, no me quiero ir al Sena, pero digamos, el barquito del Tigre. No, Claro. es otro tipo de barco. Ok. Eh, Aventura, aventura. aventura. Dormís en hamacas paraguayas. A la intemperie, a la noche. A veces, sí, estás en los lugares cubiertos, pero bueno, escuchás todo tipo de animales, mosquitos, arañas, bueno, de todo lo que uno puede encontrar. Y la verdad que en ese primer viaje 2020 me encuentro con Tailu, que era una cocinera trans de ese barco, y le hago una entrevista. A partir de hacerle esa entrevista en ese barco, la verdad que empiezo a conocer que en todos los barcos que surcan por los ríos Amazonas, las cocineras pertenecen a la comunidad trans. Y me abrió un mundo. Justo volvimos para Argentina cuando se declara la pandemia y con ese pequeño material que yo tenía, que era una entrevista, algunas imágenes filmadas con la camarita mía y con la camarita 360, armamos un tráiler y una carpeta y la empezamos a presentar a diferentes fondos. El primer fondo que acepta en ese momento es el Inca, el fondo de Quinta Vía, que es el fondo para documentales. Para documentales. Y eso abrió la puerta a que muchísimos otros fondos empiecen a prestarnos atención. ¿Y qué les vendías ahí? O sea, que el tráiler que mostraba, la historia de... El tráiler mostraba un poco que existía este universo de cocineras trans en el Amazonas y básicamente era eso, era a Tailu cocinando en un barco y diciendo algunas cosas de su vida y yo lo que hice fue desarrollar un poco de contexto y decir que iba a ir a filmar eso. La realidad es que estaba buenísima esa peli, pero creo que después terminó siendo una peli totalmente distinta porque cuando volví a filmar y cuando llegué al Amazonas ya con equipo, éramos el productor y el director de fotografía, o sea, 3 personas, gran equipo, pero no es que éramos 20 personas, descubrimos que Tailu no estaba en ese momento en la misma situación, no había los mismos intereses, ya no tenía ganas de mostrar su vida, básicamente. Entonces, tantos años de mi vida pudiendo llegar a filmar esta película y de repente estábamos ahí con todo y se había hecho un poco complicado porque el personaje principal Claro. ya no viajaba en barcos, era otra su vida. Y a partir de ahí me fui a conocer a Cristina Rebelde del Perú, porque yo ya había hecho un scouting y sabía que estaba ella en un pueblo que es Yurimaguas. Entonces viajamos y la conocimos a Cristina. Y a partir de ahí creo que realmente inicia Amantes en el Cielo. Después la conocemos a La Bonita y ahí se arma esta película coral entre Cristina y La Bonita, Tus tías del Amazonas. mis tías del Amazonas. Pero, ¿dónde se produce la variación entre lo que vos viste y lo que después terminaste filmando? En el medio, ¿qué pasa? Más allá de la pandemia. ¿Qué pasa en vos? ¿Qué pasa en... ¿Ya empezaste a escribir el libro en ese momento? En ese momento no había empezado a escribir el libro, sea, estaba obsesionado con la película. Bien.
La realidad es que... ¿Y tenías bocetado un guión o solamente tenías en la cabeza? Sí, tenía bocetado un guión que no sirvió de nada en algún punto, porque cuando llegamos eso ya no estaba. Y creo que la película lo que tiene es mucha intuición. Y creo que esa intuición, acompañada con cierta sensibilidad, hacen que uno pueda desarrollar esta historia, que hay muchas cosas que se fueron descubriendo y que las fuimos descubriendo nosotros como equipo técnico y yo como director mientras lo íbamos haciendo, mientras íbamos haciendo esas entrevistas. La verdad es que teníamos un mes para filmar la película, entonces también... Un mes limitado por el dinero. Limitado absolutamente por el dinero, yo me hubiese quedado mucho más tiempo. Pero igual un mes para lo que éramos nosotros era un montón. Así que... ¿Volviste al mismo lugar? Me dijiste que estaban en otra localidad, Cristina. Sí, y entonces ahí conocimos a Cristina y a La Bonita. Cristina, la realidad es que cuando apenas los conocimos fue amor a primera vista, porque creo que yo trabajé con varios actores y actrices y creo que nadie nunca entendió cómo era estar atrás y adelante de cámara como Cristina en 2 minutos. De repente Cristina dirigía la película, de repente Cristina le decía a todos que hablen más fuerte porque tenían un corbatero. Eso estaba por pedir el tráiler y ahí está, mira. Ahí estamos viendo el tráiler, sí. Bueno, eso, Cristina era una persona que... Es una persona que tiene una capacidad... Tenía unas ganas de mostrar su vida. Ok. Y La Bonita desde otro lugar. Entonces, como mucho más tímida, como con otra sensibilidad, creo que está todo en su cara, en sus gestos. Estamos para las y los oyentes, el posteo que hicimos en redes, está Fermín en el barco, en una lancha en realidad, a un lado está Cristina y al otro lado está La Bonita, en la foto. ¿Esa foto fue de inicio o fue foto de fin de rodaje? La foto fue, diría que en el momento en que sentimos que teníamos una película. Bien. No, era como ese momento que fueron los últimos 5 días. Claro. Uno cree siempre que no tiene nada. ¿Y hubo... ¿Les costó abrirse? ¿A Cristina y a La Bonita? Creo que Cristina no. Creo que Cristina tiene una facilidad para conectar y para decir las cosas que a veces, nada, es envidiable. Creo que con La Bonita costó mucho más y creo que ahí es donde nos dimos cuenta de que ese misterio era lo que terminaba cautivando de La Bonita y que en esa balanza, entre comillas, hacía que la película funcione. Claro. Y que el relato funcione, porque ese contrapeso entre alguien que tiene la capacidad de hablar y expresar todo lo que le pasa y otra persona que no es así y que está siempre con la mirada, con el misterio, le daba ese cauce, ¿no? Vos te viniste con la película y me sorprendió que en la gacetilla de prensa vos decís que hay gente que no cree que sea realidad. Decís por acá... La película se filmó en 1 mes y medio a bordo de los barcos y en distintas comunidades. Todo lo que aparece en pantalla es real, nada fue ficcionado. Sin embargo, muchas personas que la ven salen convencidas de que se trata de una historia de ficción. ¿Por qué? ¿Qué ven ahí? Yo no vi una historia de ficción. Está bien, yo leí el libro antes, reconozco. Fui a la presentación, ahora vamos a hablar un poco con Pato, que me dio el libro, me lo devoré, ayer vi la peli. Es más, podría decir que cosas que están en el libro, que no están ahí, podría ser ficción en el libro. Pero ¿por qué decís eso? ¿Por qué te hicieron esa evolución? Muchas personas me daban esa evolución terminando las proyecciones. La película se pasó en muchos lugares del mundo. Claro. Yo acá sé que estuvo en el Malva, que yo no llegué, pero... Yo presenté la película en Cracovia, en Polonia. Wow. Fue la premier mundial ahí, en un festival muy grande que se hace en Cracovia. Tuve la suerte de poder viajar. Y bueno, las proyecciones ahí fueron una locura, fueron increíbles y había personas que me preguntaban si lo que habían visto era real o si la gente no puede entender, o muchos de los espectadores que me hacían esas preguntas tenían que ver con que si yo armaba las escenas y les decía lo que un poco tenían que decir, porque no podían creer que se abran de esa manera y que con la cámara estemos tan cerca y que haya una apertura tan grande, como que les costaba entender eso. Entonces me venían y me decían,
¿pero esto es verdad o es mentira? Claro. Me pasó allá, me pasó en Londres cuando pasamos la película, y me pasó acá, en el CCK, me pasó en el Malva. Entonces creo que hay algo de eso, de que Wow. pregna, porque si no, Claro. no me lo hubiesen preguntado tanto. Contame el título y así vamos a ver cómo los amantes en el cielo se transforman en Cristina Rebelde del Perú. ¿Por qué los amantes en el cielo? Amantes en el cielo surge de ese primer viaje, de una frase que me dijo Taylul, la cocinera, que fue que el cielo y el río en el atardecer son lo mismo. Entonces, a partir de ahí quedó ese amantes en el cielo como algo medio poético. Y después de eso fue tomando diferentes significados. Ajá. Y esos significados, cuando se mete la religión y se mete el evangelismo, toman otra forma. Así que me parece que es un título que fue mutando el sentido. ¿Podríamos haberlo cambiado? Sí. Creo que entre todos y todas las que participamos de la película dijimos vamos por este camino y que vaya tomando diferentes significados. Y a mí hay algo de ese título que me es fiel, que es, bueno, empezó así, Claro, vamos es con lindo. Es lindo, me Es gusta. Después cuando empiezan todos los temas de producción y de venta y de todo eso, bueno, Amantes en el Río era una posibilidad, era Claro. más fácil de entender que era el Amazonas. Claro. Pero a mí me gustaba algo de eso poético que quedaba ahí abierto. Y algo que me gustó de esto, hemos hablado mucho acá en el programa y solemos preguntarles a las y los oyentes si son de leer adaptaciones, si van al cine con el libro leído, lo leen después. Y acá lo increíble es que este libro viene después de la película, como consecuencia de la película. Y, a ver, Pato, contanos un poco cómo llega a tus manos, contanos algo del backstage de este libro. Y además de que el título es distinto a la película. Me enteré que Fermín estaba escribiendo casi desde el principio, creo, y en ese momento estaba empezando La Conjura a fundarse o a pensar en fundarse, ¿no? Y Entonces, ustedes ya se conocían. nosotros nos conocíamos desde hace muchos años, y me acuerdo que en ese momento le di a Fermín Moby Dick, que yo recién le había terminado de leer, porque estaba muy entusiasmado con el libro, por supuesto, pero también creo que fue como un gesto de desmesura, también como si vos te querés atrever a esto, a lo que te incito y a lo que te invito, que es a escribir desesperadamente. Es bueno que veas cómo han escrito otros desesperadamente en relación a lo que yo pensé en ese momento, que era como el viaje transformador, el agua, el barco. Me parecía que había una serie de símbolos ahí que podían servir. ¿Lo leíste? Lo miré mucho, lo tuve en las manos, lo apoyé, leí las primeras 2 hojas y creo que te pedí otro libro. Y creo que me diste el MBL. Creo que te di Tengo Miedo Torero. Ah, Después. porque hay una cita muy linda del MBL. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. El conductor, el dueño del circo. Ahí estamos. Por supuesto. Sí, estabas contando. ¿Querés venir acá, Edu? Porque- ya salís ahí. Listo. Entonces le di el del MBL y ahí encontramos una afinidad más interesante, y después te pasé un par de libros más, alguno de Bolaño y uno que se llama Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, cuando empezamos a trabajar el tema del lenguaje, ¿no? Que no sé si es una preocupación del principio tuya, pero que rápidamente nos dimos cuenta que había que inventar una forma de hablar para los personajes que no es necesariamente la autóctona, sino que es, como podría decirse, un lenguaje extranjero. El autor siempre está inventando lenguajes extranjeros para poder decirse. Entonces, ese fue un trabajo permanente, casi diría, de conversación, y en nuestras conversaciones cotidianas de una amistad que permanece, siempre había algo ahí de discusión sobre el libro, hasta que en un momento decidimos ponernos más serios. Él ya estaba muy serio escribiendo todos los días, pero en nuestro trabajo cotidiano, para encarar ya un pulido final del libro en relación a cómo estructurarlo, qué le hace falta, cómo llegar a eso. Y hicimos lo que hay que hacer, que es leer y leer y leer en voz alta, y volver a leer en voz alta, y volver a leer en voz alta, hasta encontrar el tono. Y que este libro fuera consecuencia de una película, a vos no te generó nada. Al contrario, me incentivó más. Nosotros en La Conjura tratamos de que cada libro tenga su característica particular.
siempre defendiendo primero al libro, pero tratamos de que haya un detalle que te llame la atención para entrar, que haya algún juego que recorra el libro. Entonces me parecía que ese espejo iba a hacer crecer a la novela y al libro. Yo llegué tarde, no tengo derecho a preguntar, pero por las dudas, acudiendo a la misericordia que corresponde, pregunto, ¿tanto el libro como la película tienen pensado un destinatario? ¿Una destinataria? ¿Un target de gente o de cultura o de país? Porque todo es una comunicación, es un mensaje. Uno le cuenta algo a alguien. ¿Ese alguien está en el imaginario de ustedes o es un universal? Yo creo que lo hablábamos en relación al libro y en relación a este trabajo con el lenguaje. Algo que decíamos mucho es, la gente compra o no compra lo que vos le estás proponiendo en un principio y va a ser difícil que eso se tuerza. Eso pensaba yo cuando preparábamos el libro, que propone, insisto, una sintaxis particular, un léxico particular. Entonces me parecía que había que ser generoso con el lector, como se debe ser siempre, pero que este libro iba a exigir misericordia de parte del lector en las primeras páginas para justamente comprar o no comprar lo que el autor está proponiendo. Sin embargo, con las devoluciones que van llegando, llama la atención que mucha gente no se engancha al principio, tal vez por esto mismo, las 2, 3 primeras capítulos, pero hay un momento en el que se hace un clic, ¿no? Y creo que la película tiene algo así también, y por ahí tiene que ver con lo que hablaban antes respecto de la ficción y la realidad. Está como tan cerca de los personajes y es tan invisible a la cámara que uno no termina de entender qué es lo que está viendo. Creo que en ambos casos, cuando uno se relaja, todo funciona mejor. No hay que esperar de entrada mucho en ningún caso, sino tener paciencia para encontrar el gusto, quizás. Sí, creo que en la novela los primeros 2 capítulos te adaptás o no a esa forma de hablar. Todos los casos que han leído la novela en general se han adaptado y la han terminado muy rápido. Pero es un miedo que a uno le da cuando no está, cuando está con palabras que por ahí no son tan comunes, y está generando esa distancia y al mismo tiempo esa cercanía, porque tenés que estar atento para entender lo que está pasando. En la película yo creo que entras de una. Creo que estar en el medio del Amazonas, en esa primer barco que avanza, con la música de Ian Gifres sonando, y ese color y ese río y la bonita, Te atrapa. yo creo que te atrapa, sí. Claro. Porque viste que siempre está una técnica de mostrar algo interesante al final. Te pasará a vos cuando lees un libro, ¿no? Lo empezás, la tapa te gusta, el autor te gusta, por ahí empezás y al principio, si te cuesta mucho, tenés tendencia, por lo menos en mi caso, a dejarlo y buscar otro, ¿no? Por eso ese es el riesgo que se corre a veces con los comienzos. Bueno, no sé si hablamos de los señores que están acá o solo de la obra. Estamos hablando de la obra. Patricio ya Bien. estuvo el año pasado, con lo cual a Patricio ya salteé sí, Patricio su... ya le hicimos el test. Claro, con ese apellido que sabemos que no es de verdad, pero bueno, Está muy tenemos bien. la incógnita porque es el 0. Se me acusó de las peores cosas esa tarde, Sí. pero eran todas ciertas. No, sobreviviste Bien. indemne. Bueno, Pero de Fermín algo estuvimos hablando y algo le estuvo contando de sus documentales, los 2 O sea, documentales. ¿cómo llegás vos a esto, no? ¿Cómo llegás? ¿Cómo tu vocación, tu comienzo, tu desarrollo, tus finanzas? Porque la FIP, tenemos un convenio con la FIP que también que de información. difícil. En fin, contanos algo de eso, que le pueda servir a un lector, a un oyente que por ahí le interese la materia, ¿no? Le interesa incursionar en ese mundo y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo? Creo que me preparé o sea, vengo de una familia muy relacionada al arte y a la cultura, y entonces al estar... En tu casa tú tenías cosas. Sí, Por mi viejo es ejemplo. documentalista, Ah, vamos bien. a partir de ese lugar. Y bueno, ahí mi madre es artesana, y el arte con las manos también es una forma de expresarse, entonces creo que entre mi viejo y mi vieja... No había más remedio que naciera alguien como vos con tu Sí, vocación. Exactamente, mis abuelos arquitectos, Mirá.
Te comento que mañana es el Día Mundial de las Artes. Ahí va. Muy bien, No muy bien. estaba al tanto. La Universidad de San Muchísimas Pacho gracias. siempre aporta elementos fundamentales. Así que puedes hacer un regalo a tus dos padres si están contigo, por reconocerle el mérito de tu producción. Sí, los abrazo todos los días. Muy bien. estimado. Decime, ¿tu papá estudió cine en alguna universidad, escuela o es autodidacta? Mi viejo empezó filmaba equitación, y ahí se compró una cámara, y a partir de esa cámara que lo llevó a filmar ciertas cosas, a él le gustaba dibujar, bueno, y ahí hizo una primer película con un grupo de personas donde yo actuaba cuando tenía 12 años. Ese fue como ¿Ese pelo no lo tenías o sí? Y tenía un pelo distinto, el pelo fue mutando, diría. Porque viste que hay una teoría que dice que uno se arregla el pelo, se lo corta, ¿no? Según cómo está de ánimo, o cuando quiere un cambio interior, produce un cambio exterior. ¿Hay algo de eso? Pues hay que gestionarlo ese pelo. Hay que gestionarlo. Yo lo gestiono los días que tengo ganas. Hay días que el Claro. pelo me ha tomado. Tenía el doble de este pelo y Ujú. tuve épocas donde el pelo se apoderaba de mis pensamientos. Sí. Hoy, por suerte, creo que yo me apodero de mi pelo. Estás mandando vos en este momento. En este momento, pero Sí, claro. por ahí en un par de semanas, meses, vuelvo a caer en los rulos. Pero el look también integra un poco la personalidad del artista, ¿no? Hay algo de eso. Hay algo Como de eso, que de a querer veces- llamar la atención. porque- Vos decís, mira, viene un artista de radio, venís así, está perfecto. El tipo viene con traje y corbata, yo digo, sospecho que no es artista. Claro, es raro, ¿correcto? Hay un estereotipo general. Bueno, gracias por esto. Marce, ¿vos cómo seguimos con esto? En realidad quería hacerte Dale. volver con el tema del libro. Me gusta en la gacetilla de prensa que vos decís, el viaje, la película y la vida real se fundieron en un mismo río. Y yo me pregunté, ¿y el libro? O sea, vos sos documentalista, sos guionista, ¿tenías ganas de escribir un libro? ¿Cómo nace este libro? Más allá de que Pato, en el cafecito que tomamos antes, dijiste que te ayudó, que te motorizara, que te obligara, que te forzara, que te pusiera límites, pero ¿cómo nace? Porque me faltó el libro en esta Cuando fundición. en el año 2000, época de crisis en este país, yo tenía 8 años, 9 años, 2001. Y escribí una novela que estaba interesante, que estaba muy llevada al universo del Señor de los Anillos, porque yo estaba cautivado a los 9 años por el Señor de los Anillos. Y entonces ahí empezó como una búsqueda con 9 años. Y después escribí 2 cuentitos que se llamaban Historia de la Historia, que los vendía todos en la escuela, que agarraba personajes de la historia argentina y les inventaba cosas. Después de eso, dejé por completo el mundo escritura y me apasioné con el cine absolutamente. Años de hacer cine, y creo que cuando me volví a juntar con Pato, ya en esta etapa adulta, Pato despertó en mí como esa sensación de, bueno, che, se puede escribir. Yo sabía que se podía escribir, pero me motivó, me dio ganas. Creo que tener a alguien, un amigo que está haciendo cosas, a uno le abre como las ganas también, la motivación. Motiva. Y esa motivación creo que llegó y estuvo buenísimo. Nosotros nos conocemos con Pato porque nosotros con otro amigo que se llama Mateo tenemos una revista hace 12 años que se imprime, que se llama La Brújula Barrial, que se imprime en toda la Comuna 11. Y bueno, todos los meses sale papel hace 12 años. Wow. Y a partir de eso lo conocimos a Pato, porque Pato empezó también a editar la revista La Brújula y se sumó al equipo. Y entonces creo que el amor entre el periodismo, la escritura, el audiovisual, todo eso se conjugó y era como algo pendiente que tenía, che, quiero escribir una novela, o sea, y me gustaría hacer ahora una obra de teatro, digamos, o sea, como que creo que hay algo de que abordar todos los lugares. Es re para una obra de teatro, ¿eh? Cristina Rebelde del Bueno, Perú. vos viniste a la presentación del libro. Así es, Y ahí en la presentación del libro, digamos que fue una semi-obra de teatro. tal cual. Bueno, ahí un poquito me saqué el gusto. Bien. Y creo que me gustaría. Pero de estos lenguajes, ¿cuál preferís? ¿Es el cine? ¿Tú sigues siendo Yo tu preferido? me considero O sea, director de cine. empezaste con literatura, esa memoria de alguna manera, fuiste a cine y desde ahí podés hacer otras cosas, podés bajar a literatura de vuelta o por ahí, Sí. ¿no? Y la última pregunta para Pato es, ¿qué le recomendás
a quien nos escucha? Lean el libro y vayan a ver la peli, vean la peli, vos como editor. Bueno, se viene el estreno de Gomón, entonces me parece que está bueno para aprovechar y ir al cine y mirar la peli. Digo, este es el ¿Cuándo momento. extremo, Pato? Acá vamos a preguntarle al director que vas a decirlo mejor que yo. Tenemos ya... El domingo 26, exactamente Bien. dentro de 2 semanas. Por suerte no me tocó el domingo del Superclásico. Importante. Sí, un detalle. Un detalle, pero no me tocó. Así que Bien. a las 8 de la noche, el Bien. domingo 26 a las 8 de la noche. Y después vamos a estar en el Cine York, ahí en Vicente López, el 21 de mayo. Y en el Teatro Empire, el 2 de junio. Así que un poquito eso sería lo que nos queda con la película. Y ahora vamos a estar con la novela de la Feria del Libro. Así es. Entonces, mi recomendación es, si van a la Feria del Libro, compren la novela, y si no, agéndense estas fechas que dijo Fermín, que ahí mismo van a conseguir el libro. ¿Tienen un stand ahí en la feria? ¿Cómo se Vamos a va estar en el comercializar? stand de la distribuidora, Bien. en el stand de la COP, Bien. si no me equivoco, pabellón amarillo, si no cambió nada del año pasado. ¿Qué día Así- tiene la feria que empieza? 23. Empieza el 23 de abril, Ah, así es. Se viene. Y por 3 semanas, la feria más larga del mundo será una fiesta, veremos. Así Sí, es una feria. A mí me encanta. Es una feria. Te sentís ahí, estás como Borges en la biblioteca, viste, libros. Y nunca voy a poder leer todo, pero ya leyendo ya las tapas y los temas, te haces un mundo de cada uno, ¿no? Y algunos comprás, obviamente. Y después odias a los que tienen fila. ¿No? Sí. ¿Viste esos autores? Una fila larguísima. Una vez estaba Strandebrasker, ¿cómo es este muchacho que es? Stan River, Algo así, sí, dificilísimo. Z. Entonces había una fila larguísima para un autógrafo. Y yo digo, yo lo quiero comprar. No, esta es la otra fila larguísima para comprar. A partir de eso, cultive cierto odio, ¿no? En fin, son cosas que A las pasan. filas. Son por las Es son un cosas gran que lugar para pasan. robar libros también, cualquier cosa te lo llevas. Nah. Pero interesante. Bueno, qué lindo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos, Marce? No, quería hacer un comentario final. ¿Cómo no? Algo que ustedes quieran Vamos a agregar, recomendar Tomás. entonces la película. La película. Que empieza el domingo. El Los otro. amantes en el cielo, no en el cine, pero si pueden quizás en el cine encontrar amantes, bienvenido. He visto Bien. cosas en el Cine Gomón. Bien. Así es. Porque además lo que tiene lindo el cine es la experiencia colectiva. Es ir a ver esta película y es que Claro. alguien se ría, alguien que se emocione y a la salida días, ¿de qué te reías? ¿De qué te No, emocionas? sí. Y charles. Ayer terminé de leer un libro llamado Mi almohada de hierbas de Natsume Soseki, que yo no sabía que era el autor de Kokoro, un escritor japonés Sí. que lo vi en una librería, me gustó la tapa, me gustó la contratapa, lo leí y me quedé con es un poeta y pintor que hace un ejercicio de ir despojado de humanos, después se va encontrando con humanos, y mucha contemplación. Y después de ver la película ayer, terminé de ver la película, terminé de leer el libro, y até. Y dije, me gustaron esas escenas de los cielos, un poco la conjunción del agua y el cielo, los colores de los cielos, y cuando cuando hoy releo los subrayados, me gustó la dedicatoria a tu abuela por enseñarte a contemplar. Entonces me gustó como ese cierre cuánta contemplación hay en tu película. Sí, la contemplación tiene una conexión con la felicidad también, ¿no? Cuando vos contemplás algo, viste que en la teoría cristiana la felicidad del cielo es contemplar a Dios. ¿Mm? Y cuando vas a ver una cosa de la naturaleza espectacular, sentís como una sensación de energía, de placer muy grande. Sí, y el tiempo, ¿no? Como Se que hay detiene algo de el tiempo. entender que es de ese tiempo que está pasando, que como que en algún punto lo podés frenar con la Exacto, contemplación. detenés el tiempo. Y detener el tiempo. El aquí y ahora, que es lo que todo el mundo busca, y que es tan difícil. Y lo que el cine busca. Y lo que el cine busca y lo que Claro. mi abuela me dijo cuando estábamos en Mirá un qué viaje. lindo, mirá qué lindo. Ah, Me miró y mira. me dijo, encierra la ventana, me dijo, vos Fermín creo que tenés que aprender a contemplar. Me puso una silla. Mirá. Y ahí a partir de ahí creo que ese día se me abrieron un montón de pensamientos de decir, claro. Empezaste a educar un poco el ojo, la vista, ¿no? Sí. Qué hermoso. A veces lo que tiene la fotografía, cuando vos sos fotógrafo vas mirando, ¿no? Vas mirando cosas que por ahí otro va... Bueno, chicos, no tengan todo. Y vos decías que mañana es el Día del Arte. El narrador de este libro que les citaba recién dice: gracias al cielo, ahora que hablas del cielo, por aquellos que con su arte pacifican el mundo y enriquecen el corazón de los hombres. Así que gracias a Fermín y a Pato, porque con su arte nos dan un mimo al alma, y también a la otra dedicatoria, que son las cocineras bien tracas del Amazonas peruano, por contagiar la voluntad de vivir como uno desea. Hermoso.
Bueno, muchísimas Gracias por venir. entonces, por esta visita y más Muchísimas adelante gracias. por ahí los volvemos a convocar a ver cómo anduvo todo. Muy bien, cuando quieran. Bueno, nos vamos con qué? Nos vamos con un corte, como el tema de la entrevista y las consultas son las ciudades de América, excluida Argentina y Estados Unidos. Nos vamos con Montevideo, de Antonio Viravent, motivo de la encuesta que hemos realizado. Llévatelo despacito, querido. Crucé el río, tenía tanto frío, busqué abrigo en la gente de enfrente, con otros amigos, otras calles y un tiempo perdido y tranquilo. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Washington se cruza con Maciel, ahí me esperan viejas fotos de Gardel. Jesús me pregunta qué va a hacer y yo quisiera vivir con él. Liberarme de mi cruz y pasarme las horas tomando café por viejos bares de Montevideo. Me siento libre y hago lo que quiero. Por viejos bares de Montevideo, me siento libre y hago lo que quiero. Ahora se resbala el sol, la vieja ciudad se enciende y un barco recorre y penetra el muelle. Crujen los edificios, las ventanas juegan a las damas, esquinas sin nombres, el cerro amenaza, tormenta sobre una línea perfecta. Grúas pequeñas descargan juguetes sobre el agua estancada, la defensa de todo, en el agua mansa no hay nada. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Leo. Estamos en el aire de regreso. Muy bien, ahora sí, Todo escribamos. lindo. ¿Cómo le parece? Usted recién viene de la calle, ¿verdad? Sí, señor. Imposible. No, 2 horas para venir de Pilar acá y con tramos muy complicados. No, y aparte todo pegajoso la calle, es un... Sí, Menos mal que pero no llueve a cántaro, hay por una humedad suerte, insoportable. Claro, no llueve a cántaros. Es una lluvia como livianita y esas cosas. Bueno, tenemos una parte espiritual, yo no sé si están los oyentes preparados. Es algo se vincula al sermón de Buda, porque Buda en definitiva, Siddhartha Gautama, empieza su búsqueda. Recordemos que él es un príncipe de la India, hoy sería Nepal, donde él nació. Empieza su búsqueda y sale de la corte con un cochero que lo lleva y ve que en el mundo hay mucho sufrimiento. Vamos ahora con el video, porque este video nos muestra en India, en Varanasi, muy cerquita de Varanasi, que es el lugar del Ganges, del que hemos hablado. Bueno, hay un lugar histórico con monumentos que recuerdan el primer sermón de Buda. Cuando Buda, así como Jesús tuvo su primer sermón, bueno, es el primer sermón de Buda, reunió a sus discípulos, le dio un sermón y a partir de ahí empezó el budismo como una religión, como algo que se va divulgando por todo el mundo. Ocurrió que un emperador hindú se hizo budista. Entonces, cuando se hizo budista, hizo todos estos son como monumentos recordatorios, no funerarios, recordatorios de ese sermón
que se pusieron en este lugar. El lugar es muy lindo, es un lugar muy grande, están estos monumentos, al lado hay un templo budista donde se escucha cantar las mantras y todas estas cosas. Hay gente que está ahí meditando, reflexionando, otros son peregrinos que vienen de todo el mundo, ustedes lo ven ahí, los monjes budistas con sus ropas naranjas, y bueno, este es el monumento más grande que quedó, es un monumento más o menos 200 años antes de Cristo, de los pocos que sobrevivieron. Toda esa zona había sido muy devastada por los gobiernos islamistas, digamos, el imperio mogol, etcétera, porque ellos en algunos momentos luchaban y destruían todo lo que sea budista, lo que sea otra religión, pero se reconstituyó. Ahí ustedes ven los peregrinos que van de todo el mundo, los monjes, la gente va ahí a rezar, a meditar. ¿Y en qué consistió este sermón de Buda? Bueno, Buda dijo, hay cuatro elementos en este sermón. Primero, primera conclusión, veo que en el mundo hay sufrimiento. Bueno, ¿De acuerdo, escribano? De por sí. Chocolate por noticia, diríamos. Bueno, veo que en el mundo hay sufrimiento. El segundo tema era diferenciar dolor de sufrimiento. Te clavan una aguja, te duele. Pero el sufrimiento es como una estructuración mental de algo malo que estuviera pasando. Entonces vos podés tener un dolor pero no sufrir. O sufrir el dolor pero no sufrir además del dolor. El sufrimiento es como un padecimiento espiritual. Y él dice, bueno, ¿de qué viene el dolor? El dolor viene del deseo. Como deseas algo y ese deseo no se te cumple, te duele. Entonces, uno de los caminos que él da es el desapego. Si vos te desapegás del deseo, te desapegás de las preocupaciones, no digo que no vivas tu vida y hagas lo que tenés que hacer, pero si a eso no le pones esa carga emocional tan importante, podés lograr la iluminación. Entonces, para él la iluminación implica de algún modo darte cuenta que en realidad no estás en la radio teniendo que ir, venir, correr, trabajar, esto, lo otro, sino que en realidad vos estás como si fuera en el regazo de tu madre, estás cuidado por el universo, nada te va a pasar malo y simplemente relájate, no te apegues a las cosas materiales porque todo es impermanente, todo pasa, diría el Buda y dijeron muchos, y entonces viví con ese estado de iluminación y de ánimo. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Buda fue 500 años antes de Cristo. Estos monumentos se hicieron en el lugar donde Buda predicó unos 200 o 300 años antes de Cristo por un emperador hindú que se pasó al budismo. Después el budismo fue desapareciendo en India porque el hinduismo fue muy fuerte y lo superó. Los mismos islamistas que estuvieron ahí 100.000 años tampoco pudieron sacarlo. Y el budismo migró a otros lugares, como Nepal, por ejemplo, que es budista, Tailandia, que es budista, Vietnam, que es budista, muchos países vecinos tienen budismo. Así que bueno, esta es un poco la enseñanza de Buda. Y Buda da una serie de reglas para, de alguna manera, reducir el sufrimiento, tener la paz, y cuando uno llega a ese estado de iluminación, bueno, ya tiene una paz total. Esto es así, este es el mensaje de Buda, me pareció importante traerlo porque a todos nos interesa también, sobre todo, reducir el sufrimiento, y en eso tenemos que también reducir el deseo, no desear tantas cosas, no poner tanta empeño en cosas que después cuando está la famosa ley, ¿no? Cuando tenés una necesidad satisfecha se te crea otra nueva y después otra nueva y después otra Nunca nueva. acabar. Entonces, el tema no es dejar de vivir ni dejar de trabajar, sino hacerlo con cierto desapego y con cierta confianza que todo va a estar bien y que lo que pase va a ser bueno. Todo en su justa medida y armoniosamente, diría. Algo así, escribano. Bueno, hoy tenemos también el Día de las Américas, Sí. Que fue el Un 14. poquito golpeada viene para las Américas
El día por... Desde el norte, digamos. ¿no? Claro, pero yo le voy a comentar Día de las Américas, correcto, que fue creado para fomentar la unidad en 1931, cuando se firma la creación de las repúblicas americanas. Bien. Esta alianza se conoció como Unión de los Estados Americanos. Y hablando del Día de las Américas, hoy, 14 de abril del 2015, Barack Obama retira a Cuba de los estados patrocinadores del terrorismo. 2015, estamos Bien. en el 2026, las cosas han cambiado un poquito demasiado realmente para el concepto de la armonía y la paz en las Américas. Ahora, América cambió el mundo. El descubrimiento de América tiene una conexión directa con la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla con los turcos, Descubrimos América. el Mediterráneo se acaba y hay que buscar entonces otras vías de comercio. Entonces los estados que eran secundarios, como España, como Portugal, Inglaterra misma, cobran relevancia por sus excursiones marítimas. Portugal se va para el África y España se va para el otro lado y Colón descubre América y ahí, bueno, de alguna manera cambia todo el comercio, cambia toda la vida del mundo y además aparecen los originarios americanos que no estaban previstos. O sea, estaba previsto el blanco, el negro, qué sé yo, pero este originario entonces no se sabía si eran seres humanos, si tenían alma, las grandes discusiones europeístas, por supuesto, ¿no? Y en eso la escuela de Salamanca es fundamental para proclamar que eran seres humanos, que tenían alma, y bueno, ahí se hace esta idea de que los vamos a conquistar para darles espiritualidad y hacerlos trabajar. Para evangelizar. Exacto. Y trabajar en las Cosas minas que de plata. fueron pasando. Después hay un Día del Arquero, no sé si tiene algo de eso. Sí, Día del Arquero, creo que fue ayer 14 de abril. también. Día del Arquero. Sí. Uno dice, te voy a pagar el Día del Arquero, parece que hay un Día del Arquero. Correcto. Claro, nosotros, ni usted ni yo somos muy habilidosos en lo que se llama el fútbol. Así es. El arquero, ¿a usted qué le parece la situación del arquero? Solo frente a una banda de gente que quiere avasallar su arco. Es el último mojón que queda, la última resistencia. Bueno, el arquero tiene la parte más ingrata. Vinculación entre la personalidad y el rol. O sea, alguien que es un gran defensor, ¿no? Alguien que salva las papas, pues, como se dice, sería arquero. Después hay gente que sirve para todo, sería mediocampista. Y después la gente que es más agresiva, más peleadora, esos son los delanteros. Sobre todo el centro forward, que sería el más agresivo de todos. Quizás el más conservador sea el arquero, y el 9 sería el más agresivo de todos. Bueno, ¿no? ayer se lesionó justamente el arquero de Boca en una cosa, no se entiende cómo se lesionó realmente. Y el 14 de abril, Día del Arquero, en homenaje a un arquero colombiano, de nombre y apellido, yo no llegué a conocer. Juan Valdés, puede ser. No, Miguel Calero, que jugaba en un equipo del club Pachuca de Colombia, Pachuca, club conocido, pero yo no lo conocía. Así que bueno, se puso el Día del Arquero, así que aquel que dice te voy a pagar el Día del Arquero, tenía que haber pagado ayer sus obligaciones. Bueno, hemos hecho una encuesta, escribano. Sí, lo he visto. Ciudad que te gusta, ¿cuál es la ciudad que más te gusta y por qué? Sacamos Argentina para que no nos vea el chauvinismo. Sacamos Estados Unidos porque ya le hemos preguntado. Y dejamos América. Yo te digo lo que me dijeron y vos, los oyentes, y vos me decís qué te parece. Primer voto, Río, por su amabilidad. ¿Qué te parece Río? Yo no lo pondría por su amabilidad. Yo de Río rescato que es una ciudad democrática. ¿Quiere que le explique? Sí. Bueno, una ciudad que tiene extensas los playas. Pobres son felices, digamos. No, tan democrática que los pobres son felices. Tienen extensas playas, sí. Que en la playa, ¿cómo es un plano de igualdad? Shortcito, una toalla, un ojota y un sombrerito. Sí. Somos todos iguales, el que se baja de un colectivo, del que se baja de una Ferrari en la playa. Entonces es una ciudad democrática. Quizás el que se baja del colectivo tenga más imagen que el que se baja de la Ferrari. Bueno.
Entonces, en ese sentido, es una ciudad democrática. Hay muchas parece zonas, muy bien. somos todos iguales. Me parece bien. Siga diciendo. Yo a Río le doy un voto. Me parece que Río es una de las ciudades más lindas del mundo, porque la ciudad tiene naturaleza, tiene mar, tiene montaña, tiene selva, tiene arquitectura, está todo tan bien puesto, el clima, la comida. Mi mamá, que bueno, Dios la tenga la gloria, y que viajó más que nada a Europa y esas cosas, España, no mucho más que eso. Ella decía, es la ciudad más linda del mundo. Y cuando vos te vas ahí al Cristo y mirás para abajo y ves esa laguna, ¿no? Sí, una ciudad muy linda. Ves las islas, es una cosa encantadora. No sé, para vivir debe ser otra cosa, pero como ciudad linda está. Bueno, tenemos otra, escribano, que a lo mejor usted la conoce. Sí. Praia Pipa, del nordeste a 80 kilómetros de Recife. Sí, he estado, pero es muy pequeña, Centro es un chiquitito, balneario. 5 playas diferentes, te bañás con delfines. ¿Qué te parece Pipa? No, sí, es muy lindo, pero es una playa, una ciudad muy pequeña realmente. Pipa tiene como dos versiones, ¿no? Tiene versión de gente que se enamoró y a lo mejor se fue a vivir porque dicen que hay muchos argentinos. Y otra versión que dice, la verdad, que está sobrevaluada. No. ¿Cuál es tu versión? Mi versión es que es linda para pasar una semana de playa, con restaurante, paseando. No más que eso, no. Es un destino de playa nada más, no para lugar. Bien, gracias. Otro oyente dice Punta del Este, el destino natural de todo argentino, de la mitad para arriba. ¿Qué te parece Punta del Este? Triste. A ver, contame. Claro, porque es una ciudad que tiene eclosión. Una semana por año o 2 semanas. 2 semanas, después del 26, 27 hasta el 7, el 8 de enero. Y después, claro, hay que bancarse Punta del Este después de marzo. Está bien, eso para vivir, pero como para belleza vivir, tiene su belleza. Punta del sí, Este, tiene belleza, pero bueno, para vivir es una ciudad muerta. Tiene la laguna, tiene la... Enorme cantidad de edificios desocupados. Sí, claro. ¿Viste? Eso... No, le falta vida. Usted no viviría en Punta del Este. No, si tuviera que irse al Uruguay. Tampoco me iría de vacaciones a Punta del Este. Si tuviera que irse al Uruguay, ¿dónde viviría? Sí, Montevideo estuve pocas veces, pocas horas, no llegué a conocerlo. Pero sí, me imagino que sí. Bien, seguimos con esto. Acá tengo una interesante. Meia Praia en Brasil. No la conozco. Yo tampoco, no tengo ni idea. Bueno, sorry, nos pasamos. Tienen que aclarar. ¿Qué tal Cartagena de Indias? Por las playas, lo colorido, el contraste de lo moderno con lo colonial. Yo le doy un voto a Cartagena. Sí, es una ciudad pintoresca realmente, muy bien conservada la parte histórica, por lo menos cuando yo fui. El casco histórico muy agradable, maravilloso. Los empedrados, los coches plaza, sí. Los edificios. Las playas no me gustaron. No, la playa no vale gran cosa, pero el emplazamiento es muy lindo. Y el color colombiano, el ritmo en la calle, vale estos que te hacen rap, bueno. A ver, tengo uno que puede tener sus buenas y malas. Ciudad de México, por lo completa. El DF es un infierno, una ciudad, no es una ciudad, es un mega ciudad. Sí, son varias juntas. Claro, desplazarse, moverse. No salir de la zona rosa por seguridad, en fin. No, claro, tiene el Zócalo muy lindo, toda la zona de los murales muy lindo. La zona rosa. Es interesante, pero no sé si la pondríamos como mejor, ¿no? La contaminación no sé cómo anda. Quizás cuando llegó Hernán Cortés sería otra cosa. Sí, era la más linda. Sería otra cosa. ¿Y a usted qué ciudad elegiría? Pero usted? seguimos, escribano. Bueno. Tengo ciudades pintorescas del sur de Chile, me pusieron. No conozco el sur de Chile, tíreme. Escribano, usted está... Bueno, hago turismo de Gran Buenos Aires yo nada más. Bueno, yo le pondría Río, porque a ver, si nosotros decimos de Colombia, lo que yo conozco, Bogotá, pobrecita, está muy bien, pero no va mucho, Cartagena sí, de Brasil, San Pablo no es linda, digamos. Los quiero mucho a los paulistas, pero no es linda, Río sí. Algunas ciudades de esas que yo a lo mejor no conozco, por ejemplo... Hay una que es Antigua, creo que está en Centroamérica. Por ahí hay algunas de esas ciudades que mantuvieron un color colonial total,
¿no? Pueden ser esas. Después, Lima, lamentablemente, tampoco está muy linda, tiene una parte nueva, bueno, que es nueva, la parte vieja está quizá un poco caída. A ver, pensemos en Chile, Santiago. El agua es muy fría. Y Santiago más o menos. Mucha contaminación. En fin, Uruguay ya hemos hablado, que es muy, muy simpático todo. Y Guayaquil estuve, pero bueno, está muy bien, está el monumento a San Martín y a Bolívar, al encuentro, pero no hay demasiada cosa. Cuba, pobre Cuba, está la historia, ¿no? Se quedó el 1 de enero del 59, lo demás está todo Yo estuve en Caracas, destruido. pero antes del régimen. Así que yo le pondría un voto a Río y quizás segunda a Cartagena. ¿Usted, escribano? No, Río, Cartagena... Nos quedamos con Río. Yo me quedo con Río. Cartagena le falta playa, prefiero Río. Bueno, nos tenemos que ir. Les quiero echar. comentar algo. Comente. El próximo programa voy a hacer un año más grande porque cumplo años el 18 de abril. ¿Está pidiendo regalo al público? 18 de abril. No, que escuchen el programa nada más. Así que bueno, vamos a reflexionar también sobre las meditaciones de los cumpleaños en el próximo programa. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Con qué pensamiento nos vamos de su parte? Yo siempre escribano? pensamiento, disfruten de la cena y nos vamos a ir escuchando Nino Bravo, Noelia. Bueno, allá vamos. Adelante, gracias, buenas noches. Hay una chica